El silencio que se convirtió en tormenta. Durante años, la imagen pública de Alejandro Sanz fue la de un artista apasionado, sensible y profundamente humano. Su música, cargada de emoción y poesía, conquistó a millones de seguidores en todo el mundo. Canciones que hablaban de amor, de pérdida y de anhelos, parecían reflejar a un hombre que entendía el alma humana mejor que nadie. Sin embargo, detrás de esa figura admirada, se escondía una realidad mucho más compleja, una que durante mucho tiempo permaneció oculta tras sonrisas, entrevistas cuidadosamente medidas y apariciones públicas impecables. Todo comenzó a cambiar el día en que su esposa, hasta entonces discreta y reservada, decidió hablar. No fue una declaración impulsiva ni un arrebato momentáneo. Según fuentes cercanas, llevaba años acumulando silencios, dudas y heridas invisibles. Durante mucho tiempo, eligió proteger la intimidad de su familia, evitar escándalos y preservar la imagen de quien había sido no solo su pareja, sino también el padre de sus hijos. Pero como ella misma confesó más tarde, llegó un punto en el que ya no podía soportarlo más. Una relación que parecía perfecta. Desde fuera, su historia de amor parecía sacada de una película. Un artista consagrado, una mujer elegante, discreta y aparentemente fuerte, y una vida compartida entre viajes, éxitos y momentos familiares que parecían idílicos. Las redes sociales mostraban sonrisas, celebraciones, abrazos y palabras cariñosas. Pero la realidad, como ocurre en muchas relaciones, era mucho más compleja. Según el testimonio que comenzó a circular, la convivencia con Alejandro Sanz no era fácil. Lo que para el público era sensibilidad artística. Dentro del hogar podía transformarse en cambios de humor impredecibles, momentos de ausencia emocional y una intensidad difícil de gestionar. Vivir con él era como caminar sobre una cuerda floja, habría confesado ella. Nunca sabías qué versión de la persona ibas a encontrar. El peso de la fama dentro del hogar, uno de los factores que más influyeron en la dinámica de la relación, fue, sin duda, la fama. No se trata solo de conciertos, entrevistas o viajes constantes. La fama implica presión, expectativas, exposición constante y una vida que rara vez permite desconectar. En el caso de Alejandro Sanz, esa presión parecía filtrarse en su vida personal. Según el relato, había momentos en los que el artista se mostraba completamente absorbido por su carrera, distante incluso en los momentos más íntimos. No era solo que estuviera ocupado, explicó. Era como si emocionalmente no estuviera presente. La soledad dentro de una relación es quizás una de las formas más silenciosas de dolor. No se ve, no se grita, no deja marcas visibles, pero desgasta poco a poco, hasta que se vuelve insoportable. Las primeras grietas. Toda relación tiene altibajos, pero en este caso, las grietas comenzaron a aparecer de forma más evidente con el paso del tiempo. Discusiones que antes eran esporádicas se volvieron más frecuentes. Diferencias que antes se resolvían con diálogo comenzaron a quedarse sin respuesta. Según su testimonio, uno de los aspectos más difíciles era la sensación de no ser escuchada. Intentaba hablar, explicar cómo me sentía, pero era como si mis palabras no llegaran o van a ningún sitio. Ese tipo de desconexión emocional puede ser devastador. No se trata de grandes conflictos, sino de pequeñas ausencias repetidas. Una conversación interrumpida, una mirada que no responde, un silencio en el momento en que más se necesita apoyo. Entre el amor y el desgaste. A pesar de todo, ella no se fue de inmediato. Y esa es una de las partes más humanas y complejas de esta historia. Porque el amor no desaparece de un día para otro. Había recuerdos, momentos felices, proyectos compartidos, hijos. Había también la esperanza de que las cosas cambiaran, de que esa versión más cercana y cálida del artista volviera a aparecer de forma permanente. Yo seguía creyendo en nosotros, confesó. Seguía pensando que era una etapa, que todo iba a mejorar, pero el tiempo, lejos de curar las heridas, parecía profundizarlas. El miedo a hablar. Otro elemento clave fue el miedo. No un miedo físico, sino emocional y social. Hablar significaba exponerse, romper una imagen pública, enfrentarse a la opinión de millones de personas. ¿Cómo decirle al mundo que detrás del artista admirado había una realidad distinta? ¿Cómo explicar que la vida junto a alguien tan querido por el público podía ser tan difícil? Durante años eligió callar. No por debilidad, sino por responsabilidad, por amor a su familia y quizás también por la esperanza de que el silencio protegiera algo que aún no estaba completamente roto. El punto de quiebre. Todo cambió cuando ese equilibrio frágil dejó de sostenerse. Según su relato, hubo un momento específico. Una discusión, una acumulación de tensiones, un límite emocional, que la hizo darse cuenta de que no podía seguir así. Me miré al espejo y ya no me reconocí, dijo. Había dejado de ser yo. Ese tipo de revelación suele ser el inicio de un cambio profundo.
No es inmediato, no es fácil, pero marca un antes y un después. Fue entonces cuando decidió hablar. Una confesión que sacudió todo. Cuando finalmente rompió el silencio, sus palabras tuvieron un impacto inmediato. No solo por lo que decía, sino por quién lo decía. No era una voz externa, no era un rumor ni una especulación. Era alguien que había vivido dentro de esa historia, que conocía la realidad desde dentro, y lo que dijo fue claro. Vivir con él fue una pesadilla, una frase breve, pero cargada de significado. Una frase que abrió la puerta a una verdad mucho más compleja de lo que el público había imaginado. Dentro de la pesadilla, la verdad que nadie vio. Tras la impactante confesión que sacudió la opinión pública, comenzaron a surgir detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos. Lo que en el capítulo anterior parecía una historia de desgaste emocional, ahora adquiría matices más profundos, más complejos, y en algunos momentos inquietantes. La frase «vivir con él fue una pesadilla» no era una exageración momentánea, era, según sus propias palabras, una síntesis de años de tensiones acumuladas, silencios forzados y una convivencia que, poco a poco, fue erosionando su estabilidad emocional. Una convivencia marcada por la imprevisibilidad. Uno de los aspectos más difíciles de la relación, según relató, era la constante sensación de inestabilidad. Alejandro Sanz, un artista profundamente emocional, podía pasar de momentos de ternura y cercanía a episodios de frialdad o irritabilidad sin previo aviso. No era la misma persona todo el tiempo, me explicó. Había días en los que era el hombre del que me enamoré y otros en los que parecía completamente distinto. Esa dualidad, lejos de ser un rasgo romántico o artístico, se convirtió en una fuente constante de ansiedad. Vivir en un entorno donde el clima emocional cambia sin aviso genera una tensión permanente, una especie de alerta invisible que nunca desaparece. Aprendes a leer gestos, tonos de voz, silencios, todo para anticiparte, añadió. Pero llega un momento en que eso te consume. El aislamiento emocional. Otro elemento clave fue el aislamiento. No necesariamente físico, sino emocional y social. Según su testimonio, con el paso del tiempo comenzó a sentirse cada vez más sola dentro de la relación. Las decisiones importantes parecían tomarse sin ella. Las conversaciones profundas desaparecieron. Incluso en momentos compartidos, había una distancia difícil de explicar. Estábamos en la misma casa, pero no en la misma vida, dijo con una frase que rápidamente se volvió viral. Además, el círculo cercano también jugaba un papel importante. En muchos casos, cuando una relación se ve afectada por la fama, las dinámicas externas, amigos, colaboradores, entorno profesional, pueden influir en la intimidad de la pareja. Había demasiadas voces alrededor, y la mía cada vez se escuchaba menos. Las discusiones que nunca se resolvían. Como en cualquier relación, las discusiones eran inevitables. Sin embargo, lo que marcaba la diferencia era la forma en que se gestionaban. Según su relato, muchas de las discusiones quedaban abiertas, sin resolución. No había un cierre, un entendimiento mutuo, una reconciliación real. Simplemente se pasaba página, sin haber leído completamente el capítulo. Era como barrer todo debajo de la alfombra, explicó. Pero la alfombra ya no podía esconder nada más. Ese tipo de dinámica genera una acumulación peligrosa. Cada conflicto no resuelto se convierte en una carga más, en una herida que no cicatriza. El peso de la imagen pública. Uno de los aspectos más complejos de toda esta situación fue la presión de mantener una imagen pública. Alejandro Sanz no es solo una persona, es una figura internacional, un símbolo para millones de fans, y eso implica una responsabilidad, pero también una expectativa constante. Para ella, esto significaba tener que sostener una versión de la realidad que no coincidía con lo que vivía en privado. Sonreía en eventos, en fotos, en entrevistas, pero por dentro estaba agotada, confesó. La disonancia entre lo que se muestra y lo que se siente puede ser profundamente desgastante. Es como vivir dos vidas paralelas, una visible, perfecta, admirada, y otra invisible, llena de dudas y dolor. Momentos de ruptura emocional. En su testimonio, también habló de momentos específicos que marcaron un antes y un después. No necesariamente grandes escándalos, sino episodios que, por su intensidad emocional, dejaron huella. No fue una sola cosa, aclaró. Fueron muchas pequeñas cosas que, juntas, se volvieron demasiado grandes. Una discusión particularmente fuerte, una ausencia en un momento importante, una reacción inesperada. Detalles que, aislados, podrían parecer menores, pero que en conjunto construyen una narrativa de desgaste. Hubo días en los que me sentía completamente invisible, dijo, y eso es una de las sensaciones más duras que puede vivir una persona. El impacto en su identidad. Quizás uno de los aspectos más profundos de su relato
fue el impacto que la relación tuvo en su propia identidad. Con el tiempo, comenzó a cuestionarse a sí misma, a dudar de sus emociones, de sus decisiones, incluso de su valor personal. Empecé a preguntarme si el problema era yo, confesó, si estaba exagerando, si no era lo suficientemente fuerte. Ese tipo de pensamiento es común en relaciones donde la comunicación falla y el equilibrio emocional se rompe. La persona deja de confiar en su propia percepción y comienza a adaptarse, a ceder, a callar, hasta que un día simplemente ya no puede más. Los intentos de salvar la relación. A pesar de todo, hubo intentos de reconstruir la relación. Conversaciones, promesas, momentos de reconciliación. No todo fue malo, reconoció. Hubo momentos en los que pensé que realmente podíamos salir adelante, pero esos momentos, aunque sinceros, no lograban sostenerse en el tiempo. Las dinámicas profundas no cambiaban y la sensación de inestabilidad regresaba una y otra vez. Era como empezar de cero, una y otra vez. El punto sin retorno. El verdadero punto de quiebre no fue un evento concreto, sino una acumulación emocional. Un día, simplemente entendió que ya no podía seguir justificando, esperando, resistiendo. Me di cuenta de que estaba perdiéndome a mí misma, dijo. Y entendí que ninguna relación vale eso. Esa toma de conciencia es, muchas veces, el momento más difícil, porque implica aceptar que algo que una vez fue importante, incluso hermoso, ya no es sostenible. La decisión de romper el silencio. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo desde la rabia, sino desde el cansancio. No quería destruir a nadie, aclaró. Solo quería dejar de mentirme a mí misma. Sus palabras no buscaban escándalo, sino liberación. Sin embargo, el impacto fue inevitable. La imagen pública de Alejandro Sanz comenzó a ser cuestionada. Los fans se dividieron. Los medios analizaron cada detalle. Pero más allá del ruido mediático, lo importante era otra cosa. Por primera vez, ella había recuperado su voz. Después del silencio, consecuencias, verdad y reconstrucción. La confesión no solo rompió un silencio personal, también abrió una grieta en la percepción pública de una de las figuras más queridas de la música latina. Lo que antes era admiración sin cuestionamientos, ahora se transformaba en debate, dudas y, en algunos casos, incredulidad. Pero más allá de titulares y reacciones, lo verdaderamente importante comenzó después, el proceso de enfrentar las consecuencias y reconstruir una vida desde cero. El impacto inmediato, entre apoyo y controversia, las palabras de ella no tardaron en recorrer el mundo. Medios de comunicación, redes sociales y programas de televisión comenzaron a analizar cada frase, cada detalle, cada posible interpretación. La reacción del público fue inmediata y profundamente dividida. Por un lado, muchas personas expresaron apoyo, especialmente mujeres que se sintieron identificadas con su historia. Su testimonio no era solo sobre una relación específica, sino sobre una experiencia emocional que muchas habían vivido en silencio. No estás sola. Gracias por hablar. Tu valentía ayuda a otras. Fueron algunos de los mensajes que comenzaron a multiplicarse. Por otro lado, también surgieron críticas. Algunos defendían la imagen de Alejandro Sanz, cuestionaban el momento de la confesión o incluso ponían en duda la veracidad de sus palabras. Así es el espacio público. Un lugar donde la verdad emocional muchas veces se enfrenta al juicio colectivo. La reacción de Alejandro Sanz. Uno de los momentos más esperados fue la respuesta del propio artista. Durante días, el silencio se convirtió en protagonista. Ni declaraciones directas ni entrevistas. Solo algunas publicaciones ambiguas interpretadas de múltiples maneras. Cuando finalmente habló, lo hizo con cautela. Sin entrar en detalles específicos, reconoció que la relación había sido compleja y que, como en toda historia humana, había dos versiones, dos experiencias, dos verdades. Sus palabras no negaban directamente el testimonio de su expareja, pero tampoco lo confirmaban. Era una respuesta medida, probablemente diseñada para proteger tanto su imagen pública como su vida privada. Sin embargo, el daño, o quizás el cambio, ya estaba hecho. La caída del mito. Durante años, Alejandro Sanz fue visto como el símbolo del amor profundo, del romanticismo sincero. Sus canciones acompañaron historias personales, momentos importantes, relaciones enteras. Pero esta revelación introdujo una nueva narrativa, la del ser humano imperfecto detrás del artista. Y eso, para muchos, fue difícil de aceptar. La sociedad tiende a idealizar a las figuras públicas, las convierte en símbolos, en referentes casi intocables. Pero cuando aparece una historia que contradice esa imagen, se produce una especie de choque emocional colectivo. ¿Puede alguien escribir sobre el amor y al mismo tiempo fallar en vivirlo? La respuesta, aunque incómoda, es sí. El proceso de reconstrucción personal. Mientras el mundo debatía, ella comenzaba su propio proceso. Salir de una relación que ha dejado heridas no es solo una decisión,
Es un camino largo, lleno de dudas, aprendizajes y momentos de vulnerabilidad. Al principio no sabía quién era sin esa relación, confesó en una de sus intervenciones posteriores. Esa sensación es común. Cuando una parte importante de tu vida ha estado definida por una relación, reconstruirse implica redescubrirse, volver a conectar con uno mismo, volver a escuchar la propia voz, volver a confiar, el valor de recuperar la identidad. Uno de los aspectos más poderosos de su historia fue precisamente ese, la recuperación de su identidad. Poco a poco comenzó a mostrarse diferente, más segura, más clara, más conectada con lo que sentía. Aprendí a no callarme, dijo. Aprendí que mi bienestar también importa. Ese tipo de aprendizaje no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso interno profundo, muchas veces acompañado de terapia, reflexión y tiempo, pero también es un mensaje importante. Es posible salir, es posible reconstruirse, es posible volver a empezar. El impacto en su entorno familiar, ninguna historia de este tipo ocurre en aislamiento. Hay hijos, familiares, personas cercanas que también viven las consecuencias. Según fuentes cercanas, uno de sus principales enfoques fue proteger a sus hijos, mantener cierta estabilidad emocional y evitar que el conflicto público afectara su bienestar. No quería que ellos cargaran con esto, explicó. Ese equilibrio entre decir la verdad y proteger a la familia es uno de los mayores desafíos en situaciones así. El aprendizaje colectivo. Más allá de los nombres, esta historia dejó una reflexión más amplia. Habló sobre la importancia de la salud emocional dentro de las relaciones, sobre cómo la fama puede distorsionar la intimidad, sobre lo difícil que es hablar, pero también sobre lo necesario que puede ser. En un mundo donde muchas personas viven situaciones similares en silencio, testimonios como este pueden abrir puertas, generar conversaciones y, en algunos casos, incluso ayudar a otros a tomar decisiones importantes. ¿Y ahora qué? Para Alejandro Sanz, el camino continúa. Su carrera, su música, su relación con el público. Para ella, comienza una nueva etapa. Una vida reconstruida desde la honestidad, desde la libertad, desde el reconocimiento de su propia voz. Pero quizás la pregunta más importante no es qué pasará con ellos, sino qué deja esta historia en quienes la escuchan. Porque al final, más allá del espectáculo, de la fama o del escándalo, esta es una historia profundamente humana. Una historia sobre amor, desgaste, silencio y valentía. No puedo soportarlo más. Esa frase no fue solo el título de una confesión. Fue el punto de partida de una transformación. Hablar no siempre es fácil. Irse no siempre es inmediato. Pero reconocer lo que uno siente es el primer paso. Y en ese sentido, más allá de las polémicas, esta historia deja algo claro. A veces, la mayor valentía no está en quedarse, sino en decidir irse y volver a ser uno mismo.